hermanos, este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua. Hoy continuamos con el libro de Shemot o de Éxodo. Pero antes quisiera darle las gracias a todos aquellos que nos sintonizan por medio de este medio, por medio del ministerio Regresando a la Senda Antigua y también por el ministerio de Teshuvah TV en español. Le damos gracias al Eterno porque podemos llegar a muchos hogares con la enseñanza correcta de las Escrituras para que nadie nos engañe. Esta semana continuamos entonces con la historia del pueblo de Israel cuando caen las plagas o los macot o los golpes en Israel y luego entonces cuando Faraón deja ir al pueblo de Israel. En esta parasha vamos a ver algo bien interesante, bien importante. Vamos a ver el plan de salvación y el plan de redención en este primer éxodo que le pasa al pueblo de Israel. También vamos a ver honor y vergüenza. Cómo vemos que el honor del Eterno es restaurado por medio de los acontecimientos y cómo la vergüenza cae sobre los dioses de los egipcios, viendo que el Eterno es el que vence a todos esos dioses que ellos creían por medio de las plagas. Hoy vamos a comenzar entonces con la parashá Beshalach, que significa en español cuando envió. Vamos a hablar sobre el Shemot, libro de Shemot en el capítulo 13, versículo 7 al capítulo 17, versículo 16. La Haftorah se encuentra entonces en el libro de Jueces, capítulo 5, del versículo 1 al 31. En el Brit Hadashah, o Escrituras Apostólicas, Escritura Mesiánica, vamos a concentrarnos en el capítulo de Lucas, capítulo 8, versículo 1, del 9 al 62. Y vamos a continuar entonces con esta parashá Beshalach, cuando envió. Y vamos a ver entonces cómo el honor del Eterno es restaurado en el pueblo de Israel y cómo la vergüenza cae sobre los dioses de los egipcios. Vamos a comenzar con el capítulo 13, versículo 7. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas bien interesantes que pasaron en ese tiempo y que se va a repetir. Porque este es el primer éxodo, pero hay un segundo éxodo que viene muy pronto. Y estamos en el versículo 17 del capítulo 13. Y dice: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los Felistín, o de los Felistín, de los filisteos, ya que era cercana, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Aquí vemos por primera vez en el libro de Shemot que dice que Faraón dejó ir al pueblo, como hemos mencionado anteriormente. Moshe no lo podía sacar, el Eterno no lo podía sacar, pues por medio de su justicia, él no puede ir en contra de lo que estableció, y Faraón era el rey del imperio de Egipto, y él tenía que dejarlo ir. Y vemos aquí en este capítulo 13, versículo 17, que dice que Faraón dejó ir al pueblo. Ahora bien, Faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera el pueblo. Y eso lo encontramos haciendo referencia al capítulo 9, versículo 28, capítulo 11, versículo 1 y el 14, 5. El Eterno entonces no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por eso esto era muy importante, que la salida fuese hecha con el consentimiento de Faraón. Como he mencionado anteriormente, Faraón tenía que hacer consentimiento de que iba a dejar el pueblo ir, porque si no, entonces hubiese sido un pueblo hurtado, hubiera sido un hurto o un acto ilegal de parte del Eterno o de Moshe. Por eso es que nosotros tenemos un Eterno que es justo, misericordioso, y Él sabe los parámetros de todo lo que Él estableció. Él fue el creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Y vemos que entonces que Hashem no es un ladrón ni un mentiroso. Él no es hombre para que mienta, ni hombre de que se arrepienta. Él no puede quebrantar su propia Torah, él no puede quebrantar su propia ley, él no puede quebrantar
su propia instrucción. ¿Ok? Y vemos que la Torah es la expresión de su carácter. La Torah habla del Eterno, la Torah habla de Yeshua. Y por eso no podía ir en contra de ella. Por lo tanto, si él hubiese quebrantado uno de los mandamientos, dejaría de ser él que es el Eterno, el justo. ¿Okay? Elohim entonces no lo guió por el camino de los Pelistín o de los filisteos, porque era corto. Imagínense, ese lado del norte de la península del Sinaí sería más corto el camino, pero el Eterno no lo guió por ahí, porque el Eterno tenía un propósito. Hay un propósito para todo en la Escritura. Aparte de que los filisteos eran hombres de guerra, y estamos viendo un pueblo que sale de la esclavitud, que no tiene un ejército establecido, no tienen la estrategia de cómo pelear, y es por eso que el Eterno los guía y los lleva entonces por otro lugar. Entonces vemos que la razón fue que habría sido fácil para el pueblo volver a Egipto y había que evitar eso de todas formas. Imagínense que ellos hubiesen pasado por el territorio de los filisteos y los filisteos se le presentan a ellos. Lo primero que el pueblo de Israel iba a hacer es regresar a Egipto para pedir la protección que tenían anteriormente de los egipcios. Entonces vemos que hay varias razones por las que Hashem no quería que ellos no entraran en territorio de los filisteos o de los pelistín. El primero, los filisteos atacan. Entonces, era un pueblo que había vivido guerra. Y los temerosos entonces de los hijos de Israel querrían volver a Egipto. Y cuando vemos un pueblo que siempre estuvo subyugado, oprimido y después en esclavitud, no sabía pelear, no tenían estrategia, no había un líder, un estratega que los ayudara a cómo defenderse. Y el Eterno entonces los envía por otro camino. El segundo, también fue por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Abimelech, y lo vimos entonces en el libro de Génesis 21, que los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos. Nuevamente, el Eterno enseña su carácter y su justicia. Basado entonces en Primera de Crónicas, capítulo 7, de versículos 20 al 21, el Midrash dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y había sido atacado por los filisteos, y sus huesos estaban regados por todo el camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto como esclavos. Y el Eterno no quería que eso sucediera. Las palabras que dicen cuando vea guerra pueden ser interpretadas también de esta manera, que según un Midrash habla que parte de la tribu como dijimos aquí, de la tribu de Efraín había salido para salir de la esclavitud, pero se había encontrado en el camino con los filisteos, y los filisteos pues los mataron a todos y lo que quedaban eran huesos. Imagínense, usted va pasando, usted va a guerra y usted pasa por un lugar y solo lo que ve son muertos. Y usted dirá, y especialmente si son muertos de su lado, usted dirá, oh, aquí es un peligro, ¿ok? Yo estuve en la guerra de Irak, y cuando viajábamos, pues veíamos toda la destrucción que había. Imagínense el pueblo de Israel. Nosotros por lo menos teníamos estrategia, teníamos equipo, estábamos armados. Imagínate el pueblo de Israel saliendo de Egipto sin armamento, sin estrategia. Ellos hubiesen regresado a Egipto. Entonces leamos el capítulo 13, versículo 18. Elohim pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Algo bien interesante que también vamos a aprender hoy, el nombre hebreo del mar Rojo es Yam Sof, que significa mar de caña. Es probable que la razón por la que es llamado Mar Rojo sea por un error de traducción. Vemos que en las primeras traducciones al inglés se tradujo como Reed, R-E-E-D, R-E-E-D,
Sea, que significa mar de caña, pero indica que los que lo tradujeron a la Biblia, usando en inglés como base, se confundieron y entendieron la palabra reed, caña, como la palabra red, que significa rojo. Entonces, el mar de cañas no es rojo. Cuando uno va allí, nosotros fuimos y pasamos por esa área del mar de caña, es bien azul, como todos los mares. Y vemos que el mar de Caña es el nombre de todo el mar, incluyendo los dos golfos, el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba. Entonces vemos que no es rojo, fue una mala traducción. Era reed, que significa caña, ¿okay? El mar de caña. Y por eso, pues, en las escrituras, en las traducciones que pasaron del hebreo arameo a la Septuaginta, al griego, después de ahí pasó a la Vulgata, al latín, vemos que las traducciones fueron variando. Según ellos entendían lo que quería decir, eso es lo que ellos escribían. Entonces leemos el versículo 19, capítulo 13 de Shemot. Dice, y Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había hecho jurar solemne a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Eso era bien importante para que ellos lo cumplieran. Era un juramento que habían hecho, que José le había hecho al pueblo. Y fíjense interesante que José habla de lo que iba a suceder, de que sí, que Elohim los iba a visitar. Y de esa manera sucedió. Elohim los visita, Faraón los deja ir y entonces comienza ese camino durante el mar desierto, que vemos que ellos se encuentran caminando, pero siempre el Eterno que estaba con ellos. Vemos que entonces Moshe tenía que esforzarse para honrar un juramento que sus antepasados habían hecho con José. Los hijos de Israel, los hermanos de Joseph, que hicieron el juramento, estaban todos muertos y por ende no podrían llevar consigo sus huesos, como dice, con vosotros. Vemos que toda la familia de José, la familia inmediata, todos ellos murieron, ellos no podían llevarlo a los huesos de José para donde él había dicho que los sacaran de Egipto. De este texto entonces se puede deducir que los huesos de los dos hermanos fueron llevados de Egipto, no solo los huesos de Joseph, porque los hermanos de Joseph murieron también en Egipto. En tal caso, cada tribu entonces tendría un ataúd consigo durante los 40 años en el desierto. Esto es un midrash que habla. Por otro lado, se puede entender que la expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los dos hermanos, sino también a todos los descendientes de Israel. En ese caso, es posible que no fueran llevados los huesos de los demás hermanos de Joseph, sino solo los de él. Entonces vemos que diferentes midrash hablan de diferentes maneras de pensar. Yo me iría, pues, si Joseph fue el que pidió que sacaran sus huesos, yo pensaría que fueron los huesos de Joseph, pero también veo el otro lado de la historia. Eran dos hermanos y los dos hermanos como tribu, como una nación, tendrían que entrar todos en ella. Y lo vemos entonces en las 12 tribus y lo vamos a hablar luego más adelante en una de las parashá. También entonces vemos en el capítulo 13, versículo 21, dice, Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerlos guiar por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. En otras palabras, esto era un camino sin parada. Tenían que continuar hasta que el Eterno dijera, hasta aquí llegamos. ¿Okay? En este versículo aparece el verbo guiar de forma jifil, causativa, para mostrarnos entonces que el Eterno iba adelante mediante un emisario que le representaba. Vamos a ver quién era ese emisario, ese mensajero. La columna de nube fue el representante del Eterno en este caso. En Éxodo
capítulo 14, versículo 19 dice, y el ángel de Elohim. ¿Quién es el ángel de Elohim? El ángel de Elohim era Yeshua, no como Yeshua en ese tiempo, pero él era el ángel de Yahweh, el ángel de Elohim, que dice, y el ángel de Elohim que había sido adelante, había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, ¿ok? Al principio el ángel del Yohevahei o de Elohim iba adelante y luego pasa atrás, cuando la columna de fuego entonces y de nube iba al frente, ¿ok? Y se iba detrás de ellos y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se le puso detrás también, ¿ok? So vemos que el pueblo de Israel estaba cubierto por los dos lados, una protección. Esto nos enseña entonces que el representante de Hashem era un malach, un ángel, que se manifestaba de manera de columna de nube de día y de columna de fuego por la noche. También había una nube encima del campamento que daba sombra de día y calor de noche. Eso hace referencia a Éxodo capítulo 40, versículo 38, que lo vamos a ver más adelante. El libro de Números 14:14. El libro de Deuteronomio 1:33. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. E Isaías capítulo 4, versículos 5 al 6. Vemos entonces que la columna y el ángel de Elohim iban protegiendo al pueblo de Israel. ¿Qué protección tenían? Tenían una protección mejor que cualquier batería de misiles, porque el Eterno podía hacer todo, porque Él es el creador de todo y el todopoderoso. Continuamos con el capítulo 14, versículo 2, que dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Según Rashi, Pi-Hahirot es el mismo lugar que Pitom, que está en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Pitón se parece a Pet-Satum, que significa boca cerrada, que alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto. Era un límite que una vez que llegaban ahí, lo que estaba al frente de ellos es el mar de caña y no tenían salida. ¿Okay? Según Misrahi, recibió un nuevo nombre porque ahora los hijos de Israel salieron libres de Egipto. Esto está en el Egipto antiguo, en el 1800 a 1400 antes de la era común. Sin embargo, vemos que el territorio de Egipto, que era de color amarillo, llegaba hasta la mitad de la península de Sinaí. Según se ve en este mapa, en el mapa que usted lo puede buscar de la Sociedad Bíblica Americana, la península llegaba, o el territorio de Egipto llegaba hasta la mitad de la península de Sinaí. Entonces vemos que puede haber posible que los hijos de Israel hayan llegado bastante más lejos cuando los faraón los alcanzó. Tradicionalmente, también otro tema, otro pensamiento que ha sido también tergiversado por el tiempo de las generaciones en generaciones, es la ubicación del monte Sinaí, en la península de Sinaí. Por cierto, yo fui a la península de Sinaí en Egipto y supuestamente ese era el monte Sinaí. Pero cuando buscamos en las escrituras, nos llevamos una sorpresa de que allí no era que estaba el monte Sinaí. Y más adelante vamos a ver cuando Moshe tuvo el encuentro, anteriormente Moshe tuvo el encuentro con el Eterno en el monte Sinaí. Él se encontraba en el territorio de Madián. Madián no queda en Egipto. Madián queda en el norte de Arabia Saudita. Entonces sin embargo, vemos que hay indicios en las escrituras que muestran que el cruce del mar de Caña podría haber sido en el Golfo de Acaba. ¿Ok?
Moshe estaba con su suegro Yitro en la tierra de Midian, como dije anteriormente, y allí llevó el ganado más allá de la estepa o del desierto y llegó al monte de Elohim. Eso hace referencia a Éxodo o Shemot, capítulo 3, versículo 1. Como dije anteriormente, Midian no está ubicada en la península de Sinaí, sino en la parte oriental del Golfo de Acaba. Si usted va a un mapa, usted busca ese lugar. Se encontraba en el noroeste de Saudi Arabia. Entonces, ¿por qué nos decían que el monte Sinaí estaba en la península del Sinaí cuando no es cierto? Pero sabemos de dónde salió toda esa información. De Elena, la mamá de Constantino, ella cogió las escrituras y cuando hablaba de algo decía, ok, este es el lugar que dice aquí la escritura, sin hacer un research o hacer un estudio minucioso para saber si verdaderamente ese era el lugar de que hablaba la escritura. Como así muchos lugares en Israel fueron cambiados por ella también. En Éxodo, capítulo 3, versículo 12, dice, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy yo, el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Elohim en este monte. Esto nos enseña que el lugar de la entrega de la Torá fue el mismo monte donde Moshe tuvo el encuentro con el ángel en la zarza ardiendo. Si Moshe vivía en Midian, ¿okay? Si él vivía en Midian en ese tiempo con su suegro Yitro y su esposa, ¿okay? ¿Cómo es que haya llevado el rebaño hasta la península del Sinaí? Es imposible que lo llevara hasta el rebaño, hasta el Sinaí. Entonces vemos que la palabra Pi Hahirot indica que había un lugar donde las montañas formaban una boca, una cañada entre ellas. Esto nos enseña también que el lugar del cruce tenía que haber sido donde había montañas y rocas, lo cual da pie a pensar que haya sido en el Golfo de Acaba más que en el Golfo de Suez. Interesante que mientras más estudiamos, más escudriñamos y buscamos esos recursos, más podemos entender. No solo en el Antiguo Testamento o en la Torah se encuentra esta información sobre el monte Sinaí. ¿Ok? Veamos entonces dónde más lo podemos encontrar. Vemos que es más lógico pensar que el monte Sinaí esté en el norte de Arabia Saudita. Según quien, leamos a Gálatas capítulo 4, versículo 25, que dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Según el Shaliah Shaul, el apóstol Saúl, el monte Sinaí está en Arabia, no en la península del Sinaí. Él mismo estuvo allí un tiempo y seguramente había visitado ese lugar, según Gálatas 1:17. Lo pueden leer también en sus casas. Dice, ahora hay una buena distancia entre Goshen en Egipto y el Golfo de Acá, como unos 350 kilómetros. La pregunta entonces surge, ¿cómo es posible que los hijos de Israel hayan podido llegar allí tan rápido? Bueno, el texto de la Torá no dice cuánto tiempo necesitaban para llegar hasta el mar. Rashi entonces dice que el cruce del mar se hizo en 7 días después de la salida, el 21 del primer mes. Después de la salida del monte del pueblo de Egipto, se hizo 7 días después de la salida. En tal caso, entonces coincidiría con el último día festivo, que es de la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Okay? Otros colocan el cruce del mar el 17 del primer mes, el tercer día de la salida. Sin embargo, siempre hay que ir a la Torá. La Torá no habla de una fecha hasta el día 15 del segundo mes. Y eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 16, versículo 1,
que nos da entonces la posibilidad de que el cruce haya podido ser en el Golfo de Acaba, más abajo, no en la península del Sinaí, sino más hacia el este. En Éxodo 13:21 también está escrito que el pueblo andaba de día y de noche. Así que esos 350 kilómetros, ellos lo caminaron rápido porque podrían haber sido recorridos en un día, pero como había mucha gente, se tardaron ese tiempo, ¿ok? El tiempo suficiente para que ellos pudieran llegar hasta la orilla del mar de Cañas. Vemos entonces que el pueblo de Israel tenía que caminar rápido y llegar a donde el Eterno quería que llegaran ellos, porque mientras más lejos estuviesen de Egipto y de Faraón, mucho mejor. Y por eso fue que el Eterno lo llevó día y noche para que una vez llegaran a la orilla del mar de Caña, entonces él iba a hacer el milagro que vemos más adelante. También es probable, ¿ves?, que la mano del Eterno haya venido sobre ellos de una manera sobrenatural, que pudieran caminar rápido y no cansarse hasta llegar al lugar donde el Eterno iba a enseñarles a ellos su poder, donde el Eterno iba a enseñarles honra a los israelitas, y también le iba a enseñar entonces la vergüenza al destruir a Faraón y su ejército completo. Entonces vemos que no se cansaran hasta llegar al mar. El versículo seguía diciendo: acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Parece ser que Baal-Zephón estaba en el otro lado del mar y los hijos de Israel acamparon en la orilla opuesta. El mar tiene casi 18 kilómetros de anchura. Pero continuamos hablando entonces con el capítulo 14, versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos. Entonces vemos que el pueblo de Israel había huido de Egipto. Aunque Faraón los había dejado ir, ellos no esperaron, porque por eso fue que celebraron Pesaj, comieron del cordero, las hierbas amargas, y salieron rápido de Egipto, porque ese era el propósito que el Eterno tenía con ellos. Esto entonces nos indica que salieron rápido y prosiguieron con prisa. La misma palabra para oír se encuentra en Génesis, capítulo 16, versículo 6, capítulo 8, versículo 8. También el capítulo 27, 43 de Génesis. El capítulo 31 de Génesis, versículos 20 al 22 y el 27. Éxodo 2:15 y Números 24:11. Vemos esa palabra, la misma palabra de huir. Veamos entonces, leamos el capítulo 14, versículo 8. Pero los hijos de Israel habían salido con mano levantada. La expresión mano levantada en hebreo es Yad Ramá. Se encuentra también en Números capítulo 15, 30 y el 33, 3. Rashi dice que significa fuerza elevada y evidente, es decir, que tiene un sentido metafórico. Esto nos enseña y nos muestra que los hijos de Israel salieron con fuerza y con determinación para no regresar. Imagínense, estando tantos años, sobre 200 años en esclavitud, sobre 400 años opresión y después esclavitud, imagínense si ellos no querían salir de ahí. Yo hubiese hecho lo mismo, de estar oprimido y tengo la oportunidad de salir. Mientras más rápido salgan, mientras más lejos me encuentre, mejor. Y vemos que con esa fuerza ellos llegaron al mar y se encuentran entonces con el mar de frente. Pero continuemos. Capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice: pero Moshe dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Nuevamente vemos el plan de salvación. ¿Ok?
porque dice que Hashem peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Estamos viendo que el Eterno tenía un plan, Él iba a pelear por ellos. La palabra hebrea para salvación es Yeshua, Yeshua con el acento en la A. El nombre del Mesías es Yeshua con el acento en la U, que significa Él salvará. Entonces vemos que el nombre Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua, haciendo referencia a Números 13, 16, Nehemías capítulo 8, 17, Ageo 1:1 y a Esdras 5:2. Si usted compara Números 13, 16 con Nehemías 8, 17 y Ageo 1:1 con Esdras 5:2. La palabra Jesús no tiene ningún significado en el idioma griego. Y vemos que el nombre de Jesús es un intento de transliterar el nombre de Yeshua al griego. La ley de la traducción, gramática, no deja que no permite que los nombres se traduzcan. Por ejemplo, yo me llamo José y a donde quiera que yo vaya, mi nombre va a ser José. No es Joseph, no es como quieran llamarlo. Mi nombre es José donde quiera que vaya, porque ese es mi nombre de nacimiento. Entonces vemos que en la Septuaginta aparece como transliteración de los nombres Yehoshua y Yeshua. Como los nombres griegos terminan con A, son femeninos, cambiaron la A por la S, que es la forma masculina de los nombres griegos, para que el nombre de Salvador no sonara como mujer. Esa es la traducción que hay. Por eso, cuando entendemos el nombre de Yeshua, no hay una traducción al idioma griego. El idioma griego entonces usó Jesús con la S, no con la A al final, Jesús. Y asimismo fue no transliterado, traducido al latín, que es una mala traducción y está en contra de todas las reglas de traducción de los nombres. Continuemos. Capítulo 14, versículo 22. Dice, y los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Vemos que el cruce del mar es visto como una tevilá o un baño ritual. Contiene entonces el simbolismo de morir de la vieja vida y resucitar a una nueva vida, de un viejo hombre a un nuevo hombre. En este caso entonces vemos los hijos de Israel murieron de su dependencia de Egipto y Faraón para depender del Eterno en todo su sentido. Pasaron de un dueño y de un señor a otro, como dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Se acuerda? Al principio que vimos que el ángel de Yahweh, de Jehová, iba con ellos. ¿Ok? Ese es el Mesías, que iba con ellos y los seguía. Se habla entonces aquí que fueron sumergidos en Moshe, en la nube y en el mar. El pensamiento es que el pueblo pasó de un reino a otro, de la autoridad de Faraón a la autoridad de Moshe. Una vez que Faraón deja ir al pueblo de Israel, Moshe toma esa posición de autoridad. Pasaron entonces por el mikvé, por la acumulación de agua, para estar sometidos a las órdenes de Moshe, que era rey en Israel en ese entonces, como nos dice Deuteronomio, capítulo 33, perdón, capítulo 33, versículo del 4 al 5. Dice, una ley nos prescribió Moshe, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Yeshurun, cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntamente con las tribus de Israel. Entonces vemos
que de la misma manera Tevilá mesiánica implica que una persona muera y entierra su vieja vida bajo la autoridad de Hasatán, el pecado y el mundo el pecado y el mundo y resucita para una vida nueva bajo la autoridad del Mesías Yeshua, en obediencia a la Torá. Sin obediencia a la Torá es imposible pasar de una vida antigua a una vieja vida a una vida nueva, de una vida de pecado a una vida sin pecado. Como nos dice Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 11, que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Miren qué interesante lo que está diciendo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, porque mientras nosotros mantengamos en obediencia a la Torá, no estamos viviendo como dicen hoy por ahí. Es que estamos bajo la gracia y mientras más pequemos, más gracia hay. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Para que la gracia abunde? De ningún modo, dice aquí Rav Shaul. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Obediencia a la Torá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él. No que porque Yeshua murió en el madero significa que nosotros podemos pecar todo lo que queramos porque vivimos bajo la gracia. Eso no es lo que está diciendo. ¿Ok? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él. En otras palabras, aceptamos el sacrificio de Yeshua, pero tenemos que estar en obediencia a la Torá. Continuó, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con él, Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua. Cuando dice aquí que nosotros, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, está hablando que como Yeshua cumplió todos los mandamientos, fue obediente hasta la muerte de la cruz y resucitó. El resucitar significa que él venció la muerte. Entonces, de ahora en adelante, nosotros que estamos en obediencia, estamos viviendo por medio de Yeshua para que cuando nos alcanza la muerte o llegue el día de la redención de nosotros, que Yeshua venga y envíe sus ángeles a buscarnos, entonces no muramos en pecado, sino que morimos como Yeshua, sin el pecado, porque él murió por nosotros y nos da salvación porque somos obedientes a la Torá. Esto del tema de la gracia lo han malinterpretado y es por eso que muchas personas viven como ellos quieren y no respetan los mandamientos que están escritos en la Torá, cuando los mandamientos son los que nos hacen santos a nosotros. Mientras más obedecemos, más santidad recibimos. 14:24 de Shemot. Y aconteció que a la vigilia de la mañana Hashem miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. En el tiempo antiguo la noche tenía 3 vigilias. Saben bien que los egipcios le tenían terror a las tinieblas. Ellos no salían de noche y si salían, salían con amuletos de otros dioses. Vemos que los romanos tenían 4. Por lo tanto, cuando se habla de vigilias de la noche en el Tanaj,
en el antiguo pacto, hay que pensar que se trata de 3 solamente. Y cuando se habla de las vigilias, los escritos apostólicos, hay que pensar en que habían 4 durante la noche. Aquí se habla entonces de la vigilia de la mañana, lo cual significa que pasó entre las 2 horas, y 6 horas de la madrugada. Si el mar medía unos 18 kilómetros de ancho, tardarían casi 5 horas en cruzarlo. Si caminaban con una velocidad de un poco menos a 4 kilómetros por hora. Un hombre normalmente camina unos 6 kilómetros por hora, pero tenían un problema. El problema era que tenían en cuenta de que habían mujeres embarazadas, niños y animales. No era el hombre solamente caminando, sino era la familia completa. Entonces vemos en el capítulo 14-27 del mismo libro de Shemot, que dice, y extendió Moshe su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó Hashem a los egipcios en medio del mar. El cruce del mar duró toda la noche desde que el viento comenzó a soplar hasta que el último israelita llegó al otro lado de la tierra. 14:28 de Shemot. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. El mar también simboliza la segunda muerte, como lo vemos en el lago de fuego, como está escrito en el libro de Revelaciones, capítulo 20, del 13 al 15, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Estamos viendo que el mar es símbolo de muerte eterna. De muerte, lo dice la escritura. Vemos que en los tiempos de cuando Moshe había nacido, antes de Moshe nacer, comenzaron a tirar los niños a las aguas. ¿Ok? ¿Y qué hacían? Estaban tratando de vindicar o crear inocente a Faraón y a los egipcios cuando tiraban a esos niños, porque esos niños no podían nadar y no salían de las aguas. Eso como también se hacía en el antiguo Medio Oriente. Agarraban a un hombre y lo tiraban a las aguas, pero lo amarraban de las manos y de las piernas. Y si él no podía soltarse y no sabía nadar, se ahogaba y quedaba como culpable. Y eso lo vimos en la parashá principal al principio. Entonces seguimos leyendo el versículo, capítulo 14, versículo 29. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Este acto constituye entonces una de las obras de fe más importantes de la historia del pueblo de Israel. Yo siempre he dicho que este es el pivote donde el Eterno restaura ese pueblo, esa nación, a un cambio nuevo, a un nuevo caminar. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 29. Dice, por la fe pasaron el mar de caña como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Ok, esta palabra se ahogaron tiene que ver de que el Dios de Israel, el Dios Jehová, los declaró culpable cuando las aguas se los tragaron a ellos y todos ellos se ahogaron, incluyendo a Faraón. ¿Y qué hizo? Trajo inocencia y vindicación al pueblo de Israel porque ellos eran inocentes. Vemos aquí entonces que el Eterno establece su honra sobre todos los dioses del pueblo de Israel y sobre esas aguas, y no solo eso, mata a Faraón, declarándolos a ellos culpables por lo que le habían hecho al pueblo de Israel, mientras que el pueblo de Israel sale inocente porque ninguno de ellos fue ahogado. Si el infiel intenta pasar por el camino de fe, se ahoga el infiel.
En otras palabras, el pueblo de el ejército de Egipto quería pasar por él, pero como eran culpables, el Eterno tuvo que traer juicio en ese momento. El capítulo 14, versículo 31 continúa diciendo: cuando Israel vio el gran poder que Hashem había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. Entonces vemos que al que teme al Eterno y cree en él se entrega, se somete y es fiel al liderazgo que él ha puesto en su reino. Es imposible ser fiel al Eterno sin ser fiel a las autoridades que él ha puesto, como nos dice el 2 Corintios, capítulo 20, versículo 20. Confiad en Hashem vuestro Elohim y estaréis seguros. Confiar en sus profetas y triunfaréis. El resultado práctico de la entrega del Eterno es la entrega a sus siervos que han sido puestos como líderes. ¿Ok? Como también nos dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Y esto no es como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Elohim. Continuemos con el capítulo 15, versículo 1. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico a Hashem y dijeron: canto a Hashem porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Cantaron al Eterno, no a los hombres, ¿ok? Cantaron al Eterno, no a los hombres. Esto nos dice mucho a nosotros. Vemos que en diferentes lugares se levantan, hacen coros y cosas así. Y no es malo hacer los coros y cantar en las iglesias. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Le cantamos a los miembros de la iglesia o le estamos cantando al Eterno? Ahí es donde nadie conoce el corazón de la persona. Por eso es que cada persona tiene que tener en mente, en su espíritu y en su corazón, para quién verdaderamente está cantando. Si es para la gloria del hombre o es para la gloria del Eterno. Esta era una alabanza verdadera. Estaba dirigida al Eterno y tenía el propósito de agradarle a él y no a los hombres, como dije anteriormente. La palabra cantaron está escrita de forma futura. Cantarán. Rashi dice que cuando el verbo aparece de esta forma, puede entenderse de tres maneras. Primero, que es una intención del corazón, que no es necesario que se cumple. ¿Ok? Es una intención del corazón. La segunda es un presente continuo, algo que se hace siempre. ¿Ok? Cuando dije una intención del corazón, esto no es, es necesario que se cumple siempre. ¿Ok? Que no es necesario, como dicen muchos. Sí, es necesario cantar a él. La otra que dije, una intención del corazón. La segunda, un presente continuo, algo que se hace siempre. Lo vemos en Números, capítulo 9, versículo 20, y Job, capítulo 1, versículo 5. También un presente continuo, algo que se hace siempre, como dije anteriormente. Y el tercero, algo que se hará en el futuro. De aquí los maestros dijeron que la resurrección de los muertos se deriva del mismo texto de la Torá. En este caso podemos descartar el presente continuo, puesto que solo cantaron junto al mar una sola vez. Pero es interesante notar que las escrituras hablan del cántico de Moshe, que será cantado en relación con la redención final y la resurrección de los muertos. Por eso dije que el primer éxodo, este éxodo, es un prototipo del éxodo que va a venir al final. Y eso lo vemos en Revelación, capítulo 15, del versículo 2 al 4, que dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Elohim. Qué interesante, mar de cristal. Dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, oh Señor Elohim, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Este es el cántico de Moshe.
¿Ok? El cántico de la redención final. Entonces vemos el cántico de Moshe y el del Cordero es el cántico de la redención final. Al igual que Moshe, los hijos de Israel salieron del mar, que simboliza la resurrección. Así todos los que han puesto su confianza en el Mesías de Israel serán redimidos de la muerte para poder cantar en el otro lado este cántico al Eterno. El cántico de Shemot, Éxodo capítulo 15, nos enseña la importancia de expresarse con cantos, danzas e instrumentos al Eterno. Al Eterno, no a los hombres, ¿ok? Es parte de nuestra devoción a Él. Es una manera de mantener vivo el espíritu. En esta parasha, en el Shabbat, este cántico del capítulo 15 de Éxodo o de Shemot tiene que ser leído en las congregaciones o en los grupos donde quiera que se reúnan, porque es una enseñanza para nosotros. Esta canción entonces tiene tres temas principales. Primero, la grandeza del Eterno. Segundo, la liberación de los egipcios. Y tercero, la entrada futura en la tierra prometida con una alusión al reino mesiánico. En otras palabras, este cántico que fue escrito solamente una vez en la orilla del mar al cruzar el mar de Caña será nuevamente cantado juntamente con el del Cordero cuando nosotros seamos introducidos a la tierra prometida en la venida de Yeshua. Ese es el plan de redención del Eterno. Que nosotros, lo que pasó en el antiguo, en el Tanaj, en la Torá, y lo que escribieron los profetas, es una sombra de lo que va a suceder al final. Y muchas veces decimos, bueno, ¿para qué yo voy a leer el Antiguo Testamento si eso es para el pueblo judío? Nuevamente, otro error. No es para el pueblo judío, es para todo Israel, para todos aquellos que somos injertados. Entonces, este cántico nos enseña que hay una conexión con el primer éxodo, el éxodo de Israel saliendo de Egipto, y el segundo éxodo de nosotros, el reino de Israel que va a ser establecido una vez que los dos reinos, las dos casas se reúnan, el reino del norte y el reino del sur, casa de Israel, casa de Judá, seamos reunidos todos juntos con ellos, seremos llevados al desierto, como el pueblo de Israel fue llevado al desierto, y luego nos va a hablar allí al corazón, y luego nos introducirá a la tierra prometida. Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, va a ser nuevamente. Entonces tenemos que entender que estamos viviendo estos últimos tiempos. Es por eso ese auge de buscar la Torá, de obedecer la Torá. Esto es un camino serio, esto no es un camino para agarrarlo livianamente. Es un camino donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte, de escudriñar las escrituras, no seguir con las teologías que nos enseñaron, que la salvación es solamente a base de la gracia. ¿Cómo vamos a recibir gracia si no somos obedientes a los mandamientos, a la Torá? Es imposible recibir gracia. Solamente recibe gracia aquel que se arrepiente. Y para arrepentirse, tiene que haber una regla, tiene que haber un parámetro, tiene que haber una instrucción, una ley que se viole para poder entonces arrepentirse. Cuando en las iglesias íbamos y nos arrepentíamos, y hoy día nos arrepentimos de los pecados que cometemos, ¿por qué nos arrepentimos? Porque sabemos que la Torá, la Escritura dice que ese mandamiento fue violado. Por ejemplo, si una persona roba y después se arrepiente, ¿de qué se está arrepintiendo? De robar. ¿Por qué de robar? Porque ya ese mandamiento había sido establecido por el Eterno. Cualquiera que violara uno de ellos, Yeshua murió por nosotros para que nosotros tengamos acceso para esa salvación que viene en el último éxodo, en el segundo éxodo, cuando todos seamos reunificados, cuando seamos redimidos por medio del Eterno. Entonces cantaremos ese cántico de Moshe y el cántico del Cordero, porque fuimos obedientes a la Torá. Si nosotros violamos una ley, es porque una ley ha sido establecida. ¿Cuántos de nosotros observamos las leyes de tránsito? Las leyes del semáforo, de las luces roja, amarilla y verde, nunca han caducado.
tienen el mismo propósito cuando fueron establecidas y tienen el mismo propósito que establecieron hoy. Si nosotros nos esmeramos en cumplir y obedecer las leyes de los hombres aquí en la tierra, ¿cómo nosotros no vamos a hacer más sobre un esfuerzo para nosotros obedecer entonces los mandamientos que fueron dados por nuestro Creador y nuestro Elohim? Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Que pasen una buena semana, Shabbat Tov. Que el Eterno los bendiga. Shalom. Boop, boop.